Bueno, vamos a entrar en materia, porque ya con vuestras preguntas vamos aterrizando cosas. Hay una película obligatoria para todos los que vienen del campo de la izquierda, que es La vida de Brian. En La vida de Brian sabéis que se monta el Frente Judaico de Liberación, que es enemigo del Frente de Liberación Judaica. Y solamente se ponen de acuerdo contra Judea libre y frontal, ¿no? Al final siempre se dice que 2 comunistas hacen una célula y 3 una escisión. Y siempre se plantea las enormes, ¿no?, dificultades que tiene la izquierda para juntarse. Creo que hay una parte teórica que es correcta, porque siempre hemos dicho que a la izquierda le separan sus ideales y a la derecha le unen sus intereses. Hay una cosa real, y es que la derecha siempre opera sobre cuestiones concretas y tangibles, y es mucho más fácil ponerte de acuerdo sobre lo que existe que sobre el análisis de lo que existe y de lo que va a existir. Por eso las discusiones en la izquierda a menudo tienen contenidos teóricos, pero que generan propuestas muy caínitas, ¿no? Yo creo que eso es un problema generalizado y que nos debiera ayudar también a entender algo que aprendimos desde México. El Foro Social Mundial, que era muy deudor de principios y postulados zapatistas, no buscaba voy a crear una nueva internacional en virtud de lo que me separa de tu pensamiento, sino que voy a abrir un mundo donde quepan muchos mundos. Y voy a fijarme en lo que compartimos. Y los foros sociales mundiales tenían esa lógica. ¿Qué compartimos? Hay un marco teórico en Podemos que no os he contado, que es como más largo y más teórico, pero se resume en que las 3 almas tradicionales de la izquierda, que han estado divorciadas durante el siglo XX, tienen que juntarse. Reforma y Revolución se separaron y ha sido un disparate, porque Reforma se ha quedado en una gerencista del sistema y Revolución ha ido tanto más lejos cuanta menos tripulación portaba, como esas naves que las mandan muy lejos si no va nadie. Y esa separación entre Revolución y Reforma, que ha perjudicado a las dos, hay que añadirla a otra gran discusión, que es la pelea con Rebeldía. Rebeldía es Bakunin frente a Marx, es Rosa Luxemburgo frente a Lenin, es Trotsky frente a Stalin. Y ese pensamiento libertario, rebelde, lo hemos recuperado gracias al zapatismo, que es una de las grandes victorias que podemos ver desde el día de hoy, ¿no?, cuando parece que otras cosas están más crepusculares del zapatismo. Pero eso en concreto sirvió para reconstruir la necesidad de que la rebeldía no era quítate tú que me pongo yo, sino vamos a poner otra silla encima de la mesa. Pero también rebeldía tiene que aprender de Reforma y de Revolución. Uno de los grandes éxitos del movimiento de los indignados fue que no tenía liderazgo, que no tenía estructura y que no tenía programa. Curiosamente, los 3 problemas más grandes que tenía pasados 3 años, y que hubo que solventar creando estructura, programa y liderazgo. La izquierda no tiene mucha solución, porque la izquierda en su propia concepción teórica parece que ha nacido en esta disputa, que siempre es teológica. Repetía hoy una frase de Ludovico Silva, que decía que si los loros fueran marxistas, serían marxistas ortodoxos. Entonces, claro, hay una constante necesidad de darte tú con tu Marx en mi cabeza y yo de darte con mi Marx en la cabeza tuya, que al final es mejor, vamos a dejar al lado a Marx y vamos a hablar de otra cosa. A veces las discusiones en la izquierda son muy teológicas. Yo les cuento a mis alumnos que cuando baja Moisés del monte Sinaí dice, y ahora me tenéis que obedecer estas tablas con estos mandamientos en piedra porque me los ha dado Dios. Y uno que era de su pueblo le dijo, oye, pero si es tu letra, ¿no? Como para decirle, no te inventes aquí cosas, ¿no? Entonces, estas discusiones en la izquierda, mi maestro Boaventura de Sousa Santos, que como es mayor, lleva como 30 años sufriéndolas,
las ha solventado en una frase creo que muy brillante. Hay problemas que no tienen solución teórica, solo tienen solución empírica. Por tanto, la izquierda tiene que dejar de discutir en términos teóricos y discutir en términos de la práctica concreta. Una cosa que os puede ser útil a vosotras y a vosotros, muy útil. Nosotros estamos hasta las narices de la discusión con una izquierda teórica que nunca ha querido gobernar, que nunca tiene ningún interés en gobernar y que quiere ser derrotada, eso sí, con mucho romanticismo heroico. Nunca tiene el más mínimo interés en confrontar la posibilidad de disputar el poder a los que están vaciando nuestras democracias. Y son maximalistas, y son inflexibles teóricamente, y no ceden a ningún tipo de discusión en sus férreos postulados teóricos, y siempre pierden necesariamente, porque son tan sectarios que al final se convierten en un grupo autorreferenciado. Esa gente nunca ha querido gobernar. ¿Y cómo va a discutir alguien que quiere gobernar con alguien que no quiere gobernar? Te lleva a su terreno de la disputa teológica y se hace eterna, y se aburre todo el mundo. Y asambleas donde había 300 personas se quedan con 10, que curiosamente son 10 que no tienen otra cosa que hacer y al final ganan la asamblea y dicen, la asamblea ha decidido. ¿Qué ha decidido la asamblea? Si los habéis echado a todos con vuestro aburrimiento. Por tanto, fijaos, hay un elemento que la izquierda necesita, y lo decía al comienzo, y por eso el humor lucha contra la solemnidad de los estúpidos, y hay que de alguna manera vaciar esa solemnidad de la izquierda tradicional que te dice, te voy a hacer una autocrítica, te voy a explicar las cosas, que no me expliques nada, vamos a discutir sobre asuntos reales. No vamos a discutir las teorías de Holloway. Mirad, os pongo un ejemplo, y respeto mucho a Holloway. Yo estoy en un debate con él, en un foro social mundial. Por la noche me invitan a cenar con él para debatir a ver cómo va a ser el debate al día siguiente. Yo me había leído su obra, y le digo, señor Holloway, no estoy de acuerdo con sus planteamientos. Entiendo que hay que tener cuidado con el Estado, porque el Estado te devora. Totalmente de acuerdo. Cuando Marx y Engels tienen que adjetivar al Estado en el Manifiesto Comunista, lo adjetivan al Estado moderno representativo. Y ahí está Rousseau. Rousseau dice que tú representas lo que no está presente. Y si tú representas al pueblo, el pueblo no está presente. Y por tanto, el Estado representativo tiene un problema desde su nacimiento. Y por tanto, tenemos que pensar cómo solventamos el problema de la representación, que es uno de los problemas esenciales. Pero estamos en 2015, ¿eh? Y seguimos buscando soluciones del siglo XIX. Y estamos en 2015. Entonces ceno con él, le explico, él me explica. Yo le digo que en ese momento había estado de asesor del presidente Chávez. Y al día siguiente tenemos el debate, me argumenta, me contraargumenta, sigue, yo le sigo. Él se empieza a calentar un poco. Y en un momento le digo, a ver, señor Holloway, acaba de ganar Evo Morales las elecciones. ¿Qué tiene que hacer con los hidrocarburos? ¿Los deja en manos de multinacionales? ¿Los deja en manos de los trabajadores del sector? ¿Los nacionaliza y pertenecen al Estado y sirven para mejorar la vida del conjunto? ¿Cómo hacemos? Y me contesta, usted sabrá que asesora presidentes. Ahí yo entendí que la discusión ya no era teórica y que la discusión empírica ya no tenía más que discutir. En la discusión teórica podíamos haber estado siglos sin llegar a ningún lugar. En la discusión práctica ya está solventado. Ahí entendíamos que en esa discusión tradicional hay que llevarla a otros lugares más luminosos. ¿De dónde viene Podemos? Antes que existiera Podemos, existía una cosa que se llamó el Frente Cívico. El Frente Cívico lo pone en marcha Julio Anguita, que había sido el que se inventó Izquierda Unida. Y en un momento dado, él se da cuenta, hace la lectura de la derrota y dice, no vamos a ningún lado con nuestros postulados que son minoritarios en la sociedad. Tenemos que ser capaces de sumar. Y dice Anguita, ¿está usted de acuerdo en que en este invierno no debe haber una sola persona que no puede encender la calefacción porque no la puede pagar? Si está usted de acuerdo, me da igual que se considere usted de derechas, falangista
o trotskista del séptimo Adviento. Me da lo mismo. Si está usted en contra de esto, vamos a empezar a discutir. Y sobre ese principio concreto puedes llegar a un decálogo. Ahora los decálogos son muy socorridos. Hay gente que hace decálogos que tienen 12 puntos. Pero hay cosas que son muy flexibles. Bueno, se hace un decálogo o una docena de puntos donde ya no le preguntas a la gente de dónde viene, ni si ha leído bien a Marx, o si ha hecho una interpretación correcta del libro inédito del Capital, o si está de acuerdo con la subsunción. No. Sobre cosas concretas que no admiten discusión, porque está situando el debate en abajo y arriba, y eso no es tan problemático. Yo que he estado montando círculos por toda España, ahora que estoy otra vez recorriendo los círculos, dejadme que os cuente 2 secretos de la vida, las vueltas que da. Yo recuerdo leyendo un libro de mi maestro, uno de mis maestros en Madrid. Recuerdo que leí una nota a pie de página en alemán y yo me dije, menos mal que no voy a tener nunca que aprender esta lengua de mierda, ¿no? 4 años allí sufriendo luego. Y la otra frase rotunda que yo he dicho en mi vida fue, además me acuerdo el día, que le dije a uno, le dije, pues menos mal que yo nunca voy a tener que montar un partido, ¿no? Porque me parecía que era lo más cansado que uno se puede imaginar. Bueno, pues me recorrí toda España montando círculos y ahora me estoy recorriendo toda España diciéndole a los círculos que han fracasado en muchos lugares, que tenemos que reinventárnoslos. ¿Y sabéis por qué han fracasado? Porque basta una persona con el colmillo retorcido, con mucha experiencia política, con muchas lecturas de la izquierda clásica para cargarse un círculo con 100 y con 200 personas. Una, a veces 2. Y me he dado cuenta en toda España que a veces esas 2, 3 personas que los han ido echando de diferentes sectas terminaron reculando en Podemos y se cargaron los círculos en muchos lugares. Y yo he planteado en todos sitios que a esa gente hay que mandarles a su casa. Erich Fried, un poeta alemán, explica cómo 6 personas han derrotado a un ejército de 5.000. Y cuando dan cuenta a los derrotados, dice, es que nos rodearon, ¿no? Claro, entonces da la sensación de que al final esa gente que viene de la discusión tradicional de la izquierda te rodea y te echa. Y ustedes que tienen jornadas laborales muy largas, más con el tráfico aquí 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y con un Estado que no funciona y tienen que suplir ustedes, sobre todo a las mujeres, la política de cuidados. Y encima en los ratos libres hacer política. Y dices, coño, quiero ver una película, quiero, no sé, hacer el amor, ¿no? Y uno no encuentra el cómo. En España nos unió la gente, no se unieron ni las izquierdas. Y Podemos ha repetido una frase 1000 veces. Estamos en contra de la unidad de la izquierda, que suena un poco fuerte esa frase. Hemos dicho en Podemos, estamos en contra de la unidad de la izquierda, estamos a favor de la unidad popular. La unidad de la izquierda es la suma de la sopa de siglas de los pequeños partiditos. Hay más jefes que indios. Y resulta que al final lo que hay es una suma de cabecitas de ratón, que lo que te dan es un ratón mutante. Claro. Y por eso yo he estado insistiendo en que debemos ir encontrando fórmulas que integren. Hemos tenido la fortuna de que Podemos funciona como la nave nodriza, que es la expresión que yo he utilizado. Pero para ser la nave nodriza, antes del verano, tuvimos que pelearnos con pequeños partidos que nos insultaron. ¿Sabéis qué ocurrió antes del verano? Que el 100% de la prensa enemiga de Podemos, el 100% de las televisiones enemigas de Podemos, el 100% de las radios enemigas de Podemos, nos empezaron a decir lo que teníamos que hacer. ¿Y sabéis lo que teníamos que hacer? Juntarnos con los partiditos de la izquierda. Y empezaron en las tertulias. Es intolerable que Podemos no se junte con la verdadera izquierda, que es Izquierda Unida o los demás partidos. ¡Qué arrogancia! Están comportándose de una manera, qué chulos son. Y resulta que el diario El País escribía editoriales diciendo lo que teníamos que hacer.
después de acusarnos de todo menos de matar a Manolete, el torero. Entonces nos acusaban de cualquier barbaridad y después nos dijeron, uniros, ¿sabéis por qué nos decían eso? Porque al día siguiente el discurso estaba servido. Frente Popular y, en segundo lugar, la impotencia de las fuerzas alternativas que tienen que juntarse todas para luchar contra uno. Y la gente dice, eso no va a ningún lado. Eso es un totum revolutum que no funciona. ¿Y qué dijimos? Aguantamos fuertes y dijimos, no nos juntamos con nadie. Podemos nació para la unidad popular. Quien quiera se puede presentar en nuestras primarias, quien quiera, sea del partido que sea, dijimos. Pero no hagáis una sopa de siglas, porque las sopas de siglas son por definición perdedoras, en el caso nuestro. La conclusión final de tu pregunta es que quien te junta es la voluntad de juntarse de la gente, no la voluntad de los liderazgos. Hay diferencias, hay gente con mucha experiencia que ve con claridad. He podido hablar con Cuauhtémoc Cárdenas y lo ve con claridad. En España, hablando con Julio Anguita, lo ve con claridad. Gente que han intentado proyectos y no han salido bien y que se dan cuenta de que lo que tienen que hacer es sumar desde lugares diferentes y no tienen que convocar a las dirigencias, porque también funciona en España ese dicho popular que dice, dale un carguillo y verás cómo es Juanillo. Entonces, nosotros que nos constituíamos como una fuerza política que supuestamente iba a ser diferente y luego no. Luego teníamos también nuestros Juanillos, que eran un carguito y parecía que habían sido ungidos por Zeus. Por tanto, la solución una vez más es la reclamación, tenía razón Maquiavelo, la reclamación de que la gente vea la necesidad de algo. Y cuando la gente ve la necesidad, hay que tener el olfato para respirar con la gente. Si vas un paso por delante de las masas, vas alumbrando. Si vas 100 pasos por delante de la gente, es bastante probable que te hayas perdido. Por tanto, cuidado con esas vanguardias que es que van tan adelante. Dice Boaventura que tenemos que ser pensadores de retaguardia. ¿Por qué dice él eso? Porque tenemos que escuchar no a la gente que tiene un diseño teórico que dice yo sé por dónde van las cosas, porque es mentira. No puedes saber por dónde van las cosas. Tienes que tener la inteligencia para ir escuchando e ir cambiando constantemente tu lugar. Sabes hacia dónde quieres ir, pero tienes que escuchar todas esas influencias, porque si no te conviertes en un autómata. Y no somos Terminator. Es un error de la Europa moderna, que de repente ha renunciado al sentimiento. Y lo decía Galeano, somos seres sentipensantes. Lo acaba de descubrir la neurociencia. Antes de que llegue un pensamiento al neocórtex, pasa por el hipotálamo. Cualquier pensamiento es antes un sentimiento. Y nosotros ahí empeñados en ser como Terminator. Y claro, no te sale porque los seres humanos no somos así. Y por eso la necesidad de recuperar otra vez la pasión en la política. Pero recuperar la pasión no es hacernos nazis y escuchar a Wagner y tener ganas de invadir Polonia. No. Es decir, que recuperar en la pasión y el sentimiento es tener la sensibilidad de escuchar cosas y tener que cambiar de alguna manera teniendo la certeza de que tú quieres ir hacia un camino emancipatorio. No nos engañemos también con una cosa. Algo bueno de Podemos es que hemos siempre hecho análisis muy realistas. Porque siempre los pensadores, decía Borges una frase muy cabrona. Decía Borges, 8 de cada 10 personas a las que usted admira son conservadoras. Claro, en términos históricos dice, claro, solamente les dejabais pensar a ellos, ¿no? Pero es verdad que los autores realistas aciertan mucho más que los autores no realistas, porque confundimos nuestra pasión y nuestros deseos con el análisis, y de buenas intenciones está empedrado el cielo del infierno. Hay que hacer análisis fríos, hay que hacer buenos diagnósticos. Si no, después la terapia puede ser equivocada. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo inclemente con nosotros mismos. Por eso os decía, hemos partido en nuestro análisis de la derrota. Nos pasaron, odio la frase, que está en mi corazón, la odio, no pasarán. Pasaron hasta la cocina, se quedaron 40 años. Y en mi país hay 150.000 republicanos en las
cunetas y en las zanjas, sin enterrar en esa democracia que se presenta en mi país como ejemplar y que quiere dar lecciones al mundo. Y los republicanos siguen enterrados en fosas comunes. Y hay gente todavía que desde la nostalgia dice, no pasarán. Pasaron, carajo, pasaron. Y recordemos que pasaron. Como dijo Margarita Nelken, ni olvido ni perdón, pero pasaron. Hagamos buenos análisis, si no van a volver a derrotarnos. Bueno, en el análisis no nos equivoquemos de algunas cosas. Chávez, en las elecciones que ganó en el 98, votó el 50% de la gente. Es decir, no convenció a la mitad del país. La gente pensaba que era otro milico, que... O sea, a veces parece que queremos reconstruir las cosas de una manera épica. No. A Chávez lo apoya el pueblo cuando ven que va en serio. Cuando hacen las leyes habilitantes para recuperar los latifundios, las costas, los hidrocarburos, y entonces empiezan las huelgas de la patronal. Y ahí el pueblo dice, oye, que este iba en serio. Por tanto, no pensemos que la construcción unitaria popular en Venezuela venía desde el comienzo, no. Vino con confiar en la gente y no fallarles, decir cosas y cumplirlas, que es algo que por lo común no hacemos. ¿Qué ha hecho la izquierda tradicionalmente? Ganar el poder con un discurso, pero luego hacer otras cosas. Y la gente dice, estos son como los de siempre. ¿Por qué dimito yo de la ejecutiva de Podemos? Porque en un momento determinado, además de los ataques, es decir que a mí el sistema español, incluido el Estado, decide que soy peligroso. Yo con esta poquita cosa que soy, pues llegan a la conclusión de que soy peligroso y me atacan por tierra, mar y aire. Y me ponen 12 querellas y me quieren echar de mi trabajo y me persiguen periodistas y me buscan todo tipo de difamación. Es decir, que me hacen la vida un poquito imposible. Y eso, fijaos, también afecta a gente de dentro de mi formación política. Y resulta mucho más complicado aguantar los empujes de fuera cuando los de dentro no están como una piña apoyándote. Y eso te debilita, pero si siempre lo que más daño nos hace es lo de dentro. Si los de fuera ya sabemos que vienen a por nosotros, pero desde dentro hace falta una cohesión que no siempre se logra, ¿no? Tienes peleas en la vida matrimonial, imaginaos, ¿no? En una formación política. Yo contaba esta mañana en un desayuno que claro, que siempre hay gente que tiene sus legítimos intereses, ¿no? Dentro de una formación política para ascender. Y contaba que en el pueblo de mi madre, cuando se murió uno de los papas, me acuerdo que había un monaguillo que estaba muy feliz. Y yo le dije, oye, ¿tú por qué estás tan contento? Se ha muerto el Papa. Me dijo, no, es que si se ha muerto el Papa todos subiremos en el escalafón, ¿no? Entonces, si yo salía de la dirección, pues todo el mundo subiría algo, ¿no? Y a mí eso me cansaba. Pero lo realmente relevante es que yo veía que de los dos vectores que habíamos construido, del vector partitocrático y del vector participativo, estábamos abandonando el vector participativo. Y yo estaba convencido, y contesto a otra de vuestras preguntas, de que en el siglo XXI votar es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Otra vez vuelve a ser esencial entender que tú ganas el Palacio de Gobierno, pero no ganas el poder. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que es de 1919 o 20, que es un libro un poco canalla, porque es el que le colgó al pobre Kautsky de por vida el adjetivo del renegado, ¿no? Que es un libro de Lenin que se llama La Revolución Proletaria y el renegado Kautsky. Kautsky no era cualquiera, ¿eh? Kautsky era la albacea de los textos de Marx. Kautsky es el que va a terminar la obra El Capital. Solamente Marx publica en vida el primer tomo, los demás se encarga, ¿no? Kautsky era un tipo muy respetado, pero Kautsky se da cuenta de que la política en Alemania es diferente que la política en Rusia. Y constantemente le dice a Lenin, oye, modérate, que me estás asustando a todo el mundo, ¿no? Y Lenin le dice, tú no te estás enterando de nada.
porque la moderación es nuestra derrota. Y en ese libro le dice, tenemos el Palacio de Invierno, pero el poder lo tienen ellos. Ellos tienen los bancos, los medios de comunicación, el ejército, los profesores, la universidad, los funcionarios. Tienen todo el poder. Y por tanto, mirad en Grecia, mirad en América Latina, lo que tú no pudieras defender en la calle, no lo podías defender en los parlamentos ni ejecutar desde los gobiernos. Por tanto, no basta engañar al pueblo para que te vote en unas elecciones si le estás contando historias que no son ciertas y que no les están emocionando, porque es al día siguiente, cuando ganes el poder, cuando tienes que realmente ver si ese poder lo puedes ejercer o no. Y ese poder solamente lo puedes ejercer si tienes el pueblo en la calle, dispuesto a defender con su voluntad lo que ha sancionado depositando el voto en las urnas. Y eso implica que tienes que hacer una discusión diferente, que ya no es electorera, que a ti no te interesa que el pueblo te vote en unas elecciones, sino que esté dispuesto a acompañarte en el resto de la legislatura. Si no, no hay cambios. Y por tanto esa conciencia de que los tiempos son otros, son los que nos obligan a entender que necesitamos asumir que sin la gente no vamos a ningún lado. Yo cuando dimito de la ejecutiva de Podemos, estoy dando un toque de atención a mis amigos que corren el riesgo de verse devorados por la política representativa. ¿Con quién me reúno? ¿Con un grupo de gente aquí o me reúno con unos cuantos regidores de la ciudad? ¿Me reúno con unos trabajadores o con los sindicalistas del sector? ¿Me reúno con un grupo de gente o voy a la televisión? Al final esa lógica del número te hacen representante que solo se reúne con representantes. ¿Y qué ocurre? Que siempre hay muchas tensiones en la política y siempre te ajustas por el eslabón más débil. Y el eslabón más débil es el que no te tensiona. Y si la gente no te tensiona, te ajustas por ahí arriba. Y al final la gente solamente se entera por la prensa de lo que has decidido. Ahí es donde yo creo que hay que cambiar la política. Claro, pero eso no es sencillo, porque habría que cambiar, para que esto sea real, las jornadas laborales. Es como luchar contra la violencia machista solamente con políticas de género. No basta. Es que en tanto en cuanto haya desigualdades, va a haber muchas más probabilidades de que haya violencia machista. Por tanto, si quieres evitarlas, tienes que cambiar también la estructura económica, porque hay una relación directa entre desigualdades y violencia social y, por tanto, también violencia machista. Nosotros, respecto de la marihuana, Dios escribe recto en renglones torcidos, como si hubiera fumado. El otro día me acuerdo, me montaron yo casi cualquier cosa que hago me montan un escándalo en España. Pues ya me voy acostumbrando. Entonces me invitaron, yo no creo, yo por no ser no soy ni ateo, ¿no? Me parece que es un exceso. Pero tengo muy buena relación con los cristianos de base, me invitan a todos sus actos, ¿no? Yo soy un cura sin Dios y un poco golfo. Entonces, a mí me gusta el Papa Francisco, ¿no? Yo repito mucho en España que este Papa nos ha salido bueno, y la mejor prueba de que el Papa nos ha salido bueno es que la frase que más repite todo el mundo en España es: este va a durar poco, ¿no? Entonces, parece que es una buena prueba científica. Bueno, el caso es que me invitaron a un acto y dije: me gusta el Papa Francisco porque ha llevado a Dios al otorrino, ¿no? Titulares en los periódicos, monedero blasfema. Pero me pareció una frase bonita, ¿no? De ese Dios que ha estado durante mucho tiempo sordo, ¿no?, a las necesidades de las mayorías, y que el Papa Francisco lo vuelve, ¿no?, a hacer sensible a todas esas desigualdades. Bueno, os decía que yo estoy convencido de que a veces hay decisiones que curiosamente apoyan a las mayorías. Y es verdad que hay una presunción neoliberal que es terrible. Y es la misma presunción que te dice que cualquiera deberá tener derecho a vender un riñón en nombre de la libertad, como si alguien vendiera un riñón en nombre de su libertad, ¿no? Es una barbaridad, pero que eso funciona como ese nuevo sentido común. Como soy libre
soy libre sobre mi cuerpo, puedo vender un riñón. Y te lo defienden y al final nos están mercantilizando la vida y están rompiendo las bases de la vida en común, ¿no? Y están generando, ¿no?, una lucha de todos contra todos, porque quien te vende un riñón está asumiendo que le están quitando la vida y, por tanto, ¿por qué te va a respetar la tuya al final? Y según esta misma lógica están a favor de la legalización de la marihuana. Lo que pasa es que es muy evidente desde hace mucho tiempo que legalizar las drogas es frenar el narcotráfico y toda la violencia que viene acompañada. Y estoy convencido de que si no lo hemos hecho antes ha sido porque había intereses en que eso no se hiciera y financiaciones raras que han hecho que eso no se hiciera. Por tanto, bienvenida a esa reflexión, porque empieza a abrir la vía para que en este caso concreto México deje de sufrir tanto. Así que no solamente la lengua la marihuana por funciones por razones recreativas, sino también por funciones creativas. Otra idea muy importante que habéis planteado es que el 15M fue una gran conversación que cambió el relato en España. En vez de hablar de una crisis, se hablaba de una estafa. En vez de hablar de los grandes hombres de la patria, se hablaba de sinvergüenzas que tenían la patria en Suiza. En vez de hablar de prensa objetiva, se hablaba de prensa manipulada. Empezó a cambiar las palabras, ¿no? Con mucha imaginación, ¿no? Decía, los políticos saben tanto de politología como los pájaros de ornitología, ¿no? Era como muy creativo el 15M, era con esas frases de no hay pan para tanto chorizo, es decir, una creación que de repente con un nuevo lenguaje impugnaba lo existente. Por eso que os decía antes de que salir los jóvenes a la calle significó un envejecimiento súbito de todo el sistema de partidos. Y de repente hubo que empezar a aprender el lenguaje de los jóvenes. Hubo que aprender también su relación con las nuevas tecnologías y su relación con Internet y con Facebook y con Twitter, y abrir un debate muy rico que tenía un elemento central que era la posibilidad de reconstruir el relato. Claro, si nos han robado el diccionario, si ellos con las palabras reinventan la realidad. No sé si sabéis que en España los miembros de la Casa Real no se divorcian. Tienen interrupciones temporales de la convivencia. Somos los plebeyos los que hacemos esas cosas de divorciarnos y demás. Y ya no te despiden, sino que es un ajuste de plantilla. Y ya no cierran oficinas bancarias, sino que es una racionalización de las oficinas. Y ya no es que te bajan el sueldo, es moderación salarial. Y Estados Unidos no habla de tortura, habla de procedimientos de facilitación de ulterior toma de información. Y no te habla el Fondo Monetario de corrupción, sino de asignación unilateral de partidas no consignadas. Y Juan Pablo II no hablaba de pederastia, sino del mysterium iniquitatis. Y al final no hay estancamiento, sino crecimiento cero. Crecimiento cero. No entiendo nada, ¿no? Entonces, fijaos que en todos estos eufemismos, en todas estas construcciones de las palabras, perdemos muchos elementos para poder estar. Llevamos 100 años de luchas obreras y seguimos hablando del mercado de trabajo. ¿Cómo que mercado de trabajo? ¿Somos zanahorias? Que depende del precio de la oferta y la demanda. Y hemos sido incapaces en 100 años y con sindicatos de cambiar los lenguajes. El 15M fue capaz de inventar un nuevo lenguaje y nosotros asumimos ese lenguaje. Fue utilizar la palabra casta y fue brutal. Ahora todos hablan de casta. Todos, hasta los de la casta. Claro. Yo contaba, no sé si al ingeniero Cárdenas, que tuve una reunión con un ministro alemán, una reunión que me indignó mucho, ¿no? Porque son muy colonialistas, ¿no? Se creen. Entonces, yo como estuve 4 años con ellos, y les conozco bastante bien, no tengo ningún tipo de prejuicio. No, prejuicio sí. Lo que no tengo es ningún tipo de prevención, ¿no? De que ellos puedan. Bueno, el caso es que este señor, cuando se sienta a hablar conmigo,
lo primero que me dice es: yo soy de uno de esos que vosotros llamáis casta. Ministro alemán se sienta conmigo en Madrid a conocer a la gente de Podemos y lo primero que me dice es: yo soy uno de esos que en vuestro lenguaje llamáis casta. Luego que yo le dije: pues seguramente, ¿no? Y ya como que... Y es que llevaba en la política 30 años, ya había sido dirigente de las juventudes socialistas. Yo creo que una de las cosas de Podemos es que hemos renunciado al hacha. La izquierda ha dado siempre argumentos a la reacción para frenar la democracia. Y en América Latina, en los países donde había algún tipo de violencia, no ha podido ganar la izquierda nunca las elecciones. No sé si será algún tipo de ley, pero si había algún tipo de guerrilla, la izquierda nunca ha ganado las elecciones. Y si no había lucha armada, la izquierda podía ganar las elecciones. Recuerdo el gran argumento de Donoso Cortés, un conservador español que influyó mucho en Carl Schmitt, que fue uno de los grandes teóricos del nazismo. Como viene la dictadura del puñal, prefiero la dictadura del sable. Es decir, que era asumir de alguna manera la dictadura de los de arriba para que no hubiera una revolución desde abajo. No queremos violencia porque la violencia justifica su represión y daría marcha atrás. Os doy otro dato muy importante. Nunca hubiera existido el movimiento de los indignados y, por tanto, si no hubiera existido el movimiento de los indignados, nunca hubiera existido Podemos si ETA hubiera seguido asesinando. Era un requisito para que nosotros pudiéramos impugnar de una manera radical la política, que no hubiera nadie asesinando en nombre de la política, porque eso invalidaba nuestra posibilidad de lucha. En ese mismo sentido, para ir terminando, creo que hay un gran error cuando desde algunas formaciones políticas que quieren reconstruir la izquierda se niegan las libertades civiles. Es un error mayúsculo, y os lo digo desde un ánimo de compañero y de amigo. Dios me libre de venir a dar ningún tipo de lección, pero creo que lo peor que se puede hacer es darle a los neoliberales, que están convirtiéndonos en esclavos del siglo XXI, que están dinamitando los estados sociales, que están dinamitando 60 años de luchas, entregarles la justificación porque ellos están a favor de la legalización de la marihuana, están a favor del aborto, están a favor del divorcio y están a favor de esas libertades civiles. Es un profundo error. Les justificamos sus políticas que nos neoesclavizan por no tener la valentía de asumir esas libertades civiles. Y ahí la gente joven tiene la obligación, a la gente más mayor que no entiende esto, de plantearles un conflicto. Nadie en nombre de ninguna propuesta emancipadora puede estar en contra del matrimonio homosexual, en contra del divorcio, en contra del aborto o en contra de la liberación de las drogas. Nadie. Es un error profundo. Y fijaos que es un error, aunque no lo asumieran, es un error porque se lo entregan. A la derecha le da lo mismo esos elementos, porque lo pueden descontar en términos electorales. Y si no les interesan esos ámbitos, por su electorado más conservador, te lo compran. No tienen ningún problema en comprártelo. Son unos hipócritas. Les interesa solamente lo económico y mantener a la sociedad bajo cierto control. Y si les damos esa justificación, ¿por qué está el partido de Ciudadanos en España creciendo? Por esa hipocresía. Porque parece que están a favor de todas las libertades civiles, de todas. Y por tanto la gente dice: pero si es que estos son como yo. Pero es mentira. ¿Qué ocurre? Que si tú no les disputas ese espacio y se lo dejas a ellos, olvídate. Al final se convierte, ya digo, en un disparate. Yo os he planteado que en ningún lado nos van a dejar gobernar, en ninguno. O sea, van a tener que asumir que gobernamos porque detrás hay mucho pueblo apoyando en las urnas y en la calle un tipo de políticas. Ahí no nos engañemos. Ese principio neoliberal de vota y no te metas en política no sirve en el siglo XXI para cambiar absolutamente nada. Te hacen una revolución de colores, te dan un golpe, te impugnan o te echan. Tienen que saber que detrás hay mucho pueblo. Por tanto, sin la calle no vamos a ningún lado. Hemos hecho una cosa astuta en Podemos, y es que hemos fichado para nuestras
filas al que ha sido el jefe del ejército con Zapatero, al jefe de la Junta de Estado Mayor de la Defensa. Están que echan chispas. ¿Cómo puede ser que nosotros, que somos unos chairos y unos locos, cómo es posible que el número 1 de la defensa se viene con nosotros? El general, un general, el jefe de la Junta de Estado Mayor de la Defensa, se viene con nosotros. Y se viene con nosotros la portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, que es la asociación más respetada de España de jueces. Y esa jueza se viene con nosotros. Por tanto, estamos lanzando un mensaje muy claro. Queremos gobernar, somos gente de orden, pero de un orden diferente, creemos en la independencia judicial y lo que queremos es empezar a dignificar la vida política de nuestro país. Y no ponemos en riesgo ningún tipo de seguridad, que es la gran acusación. Estos vienen a derribarlo todo. No, estos son chavistas. Diga usted una sola política bolivariana que yo quiero para mi país. Al revés, si lo que me encantaría es poder llevar la seguridad social de España a Venezuela. Ojalá pudiéramos llevar la seguridad social a toda América Latina. Ojalá pudiéramos. Y no al revés. ¿Qué está usted diciendo? Son ataques para intentar descalificar nuestras propuestas. Y se las rompemos con astucia, captando para la reconstrucción de la política a gente que es capaz de construir un orden diferente, pero un orden. Y hay un elemento que planteaba una compañera y tiene toda la razón. En esa construcción de una alternativa, en esta construcción de un sentido común diferente, claro que son importantes los artistas y los intelectuales, y muchos están con nosotros. Pero yo creo que es más importante, fijaos, el que estén las mujeres. Y yo vengo diciendo que en enero este partido Podemos, que nació para las elecciones generales, se tiene que reinventar. Y en mi horizonte estoy diciendo ya, lo he empezado a decir esta semana en España, que para mí Podemos será el partido que me emocione cuando toda la dirigencia sean mujeres. Muchas gracias.